Espero que se estén pasando lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video en el Rincón Don Spirits. Esta vez les voy a traer un nuevo video al canal y esta vez un nuevo deck profile de mi deck actualizado Valiance. Así es, este deck que está actualizado el formato que ahorita estamos viendo con los decks de atributo fuego, dígase el Snake Eye y lo Fire King, además otras estrategias como los Voiceless Boys. Entonces vamos a empezar con este deck profile teniendo en cuenta el main deck, el extra deck, por supuesto el side deck para este nuevo formato y también el análisis de Dawn Spears. Igualmente les recuerdo, aquí arriba va a aparecer el video que ya pueden ver un video relacionado a cómo jugar este bonito arquetipo, e igualmente la decklist pueden encontrarla aquí abajo en la descripción del video, tanto en lista como en neuro. Entonces sin más, empecemos con este deck profile. Y vamos a empezar rápidamente por la primera parte, por supuesto nuestro main deck. En este caso vamos a empezar con Shinonome, la sacerdotisa de los Valiants. Una carta muy buena, es nuestra carta buscadora por excelencia en la estrategia. Y es una carta que va a ser un buscador 2x1, ya que busca nuestras magias como nuestras cartas de monstruo. Entonces es excelente y es una carta muy buena. Además su nivel 2 nos permite acceder a algunos monstruos Exceed rango 2 muy buenos. Entonces Shinonome, la sacerdotisa de los Valiants, uno de nuestros monstruos y nuestra principal base para empezar a jugar. Muy buena. Y vamos a seguir con Sion, el arquero de los Valiants. Esta carta es muy buena. ¿Por qué? Porque realmente se puede decir que tiene 4 efectos dependiendo de monedas, y uno es cuando se invoca de manera especial y está en nuestra zona principal, y el otro es cuando se empieza a mover en el tablero. Entonces es muy interesante también este monstruo, ya que puede destruir, tanto negar y tanto regresar cartas a la mano. Entonces es una de nuestros monstruos más interesantes también, pero únicamente con una copia es más que suficiente. Igualmente, como saben, todos los monstruos Valiants de nivel 4 o menor no tienen alguna otra restricción para ser invocados de manera especial, únicamente requieren ser invocados de la escala a la zona principal. Eso es una característica muy buena de este deck. Entonces vamos a llevar un Sion de Valiance Archer y vamos a terminar con nuestros Valiants de atributo agua, en este caso Hoyo, el guerrero Valiant. Esta carta igualmente es muy buena, nos va a servir principalmente para sacar nuestras cartas de fusión, ya que esta carta puede realizar fusión, y aparte pues por sus condiciones, por su nivel, va a ser necesario para otras cartas de fusión también en nuestro extra. Entonces por esa razón vamos a llevar dos Hoyo de Valiant Warrior, una carta igualmente muy excelente y que nos va a servir, como les dije, para sacar la mayoría de nuestras cartas de fusión. Ahora sí, pasamos a nuestros Valiants de atributo fuego, y en este caso vamos a empezar con Valiance Buster Baron. Buster Baron se puede decir que es una carta igualmente de importante en cierto punto que Shinonome, ya que Shinonome se puede decir que es la búsqueda de todo el deck, y Buster Baron es la carta que nos va a permitir mover nuestras cartas Valiants en el tablero. Entonces va a ser necesario llevar dos de estas cartas, van a ser muy buenas, y por esa razón les recomiendo llevar dos copias. A uno también jala bien, pero siempre es recomendable llevar dos copias, sobre todo como les dije, porque llevamos algunos monstruos Exit rango 2 y podemos reutilizar estos monstruos. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, y pues realmente Valiance Buster Baron, una carta igualmente de interesante que Shinonome. Vamos a pasar con uno de mis, tres de mis monstruos favoritos. En este caso primero Voltage Viscount. Voltage Viscount es la principal carta o la primera base para recuperar nuestras cartas Valiants que se quedan atoradas en nuestro extra deck, y con el cual podemos recuperarnos cada turno. Realmente es una carta muy buena, es una carta recomendadísima para recuperarse, por eso la llevo a 3 copias. Vamos a leer rápidamente su efecto, y es que dice: si tú controlas esta carta invocada de manera especial, tú puedes poner un monstruo Valiance, monstruo péndulo de tu extra deck boca arriba en la zona de magias o trampas como una magia continua. Y dice: si también mueves esta carta de zona, tú puedes colocar un monstruo Valiance de monstruo péndulo de tu extra deck en una zona péndulo. Entonces, como les dije, es una carta para recuperarnos cada turno cartas del extra deck. Entonces va a ser sumamente interesante este monstruo, y aparte es un nivel 4 muy bueno para sacar algunos Exit que nos van a servir
como apoyo en la estrategia. Entonces realmente por eso Valiance Voltage Beanstalk, una carta excelente y recomendadísima llevar a 3. Ahora seguimos con otro buscador en la estrategia. Se podría decir que esta es una bot, por así decirlo, ya que Valiance Math Marquis depende también de un dado, así como el arquero dependía de una moneda. En este caso él depende de un dado, pero igualmente su efecto es muy bueno, sobre todo su primer efecto de búsqueda, ya que este tiene la particularidad de que tiramos un dado, dependiendo de la cantidad del dado que tiremos, podemos excavar esa cantidad de cartas y añadirnos una carta Valiance a nuestra mano. Entonces se puede decir que es otro buscador de la estrategia y no tan fuerte como Shinonome, pero igualmente muy importante para poder buscar nuestras cartas trampa Valiant. En este caso va a ser fundamental y como he dicho, también este monstruo es magnífico, es muy bueno, ya que se puede decir que podemos tener hasta 3 búsquedas en la estrategia muy rápido con solo nuestros monstruos Valiant. Entonces por esa razón va a ser interesante y por supuesto su nivel también muy bueno para sacar nuestros monstruos Valiant del extra deck. Por esa razón vamos a llevarlo a 3 Valiant Math Marquis y vamos a terminar con también uno de mis monstruos favoritos, Valiant Dominator Duke. Dominator Duke es una carta muy buena también, sobre todo por su nivel y por su efecto. Vamos a leerlo rápidamente. Dominator Duke tiene la particularidad de que cuando esta carta es invocada de manera especial, obviamente tú puedes elegir una carta colocada en la zona de magias o trampas. Esa carta no puede ser activada hasta este turno, aunque esta carta deje el campo. Y por supuesto dije que si esta carta se es movida de una zona a otra, ese es su efecto más interesante. Tú puedes elegir un monstruo que tu oponente controle en su zona principal, toma el control de ese monstruo, pero esto no puede declarar ataques y también es tratado como un monstruo Valiance. Entonces es muy interesante, ya que esta carta nos permite utilizar monstruos del oponente como monstruos materiales de fusión o poderlo utilizar como monstruos para nuestros monstruos Link. Entonces está muy bueno eso. Es un monstruo muy interesante, como les dije, porque realmente, como les dije, este no puede declarar un ataque, activar sus efectos, pero por supuesto podemos utilizarlos como materiales para cartas en nuestro extra deck. Entonces muy bueno, una carta muy importante dentro de la estrategia, igualmente como les dije por su nivel, ya que realmente los monstruos de nivel 6 o mayor Valiance que tengamos van a ser las bases principales en la estrategia para sacar nuestros monstruos de fusión. Por eso vamos a llevar 3 Dominator Duke, una carta muy buena y aparte nuestro Valiant de main deck con más cantidad de ataque. Ahora sí, pasamos con lo que no es lo Valiant, pero es soporte general por la estrategia. En este caso vamos con Inspector Border. Inspector Border, una carta que, como saben, la estrategia, sobre todo la forma de jugar como yo lo juego, es una forma, se puede decir, un poco antimeta de alguna forma, ya que realmente nosotros a base de poder jugar, podemos jugar en base a Inspector Border, ya que realmente podemos activar algunos efectos, saber cuándo utilizarlos. También nosotros jugamos mucho en base a nuestras magias, entonces eso nos va a permitir jugar bastante bien bajo este monstruo. Por eso lo vamos a llevar a 3, una carta que casi le niega, por decirlo de alguna manera, evitar que tu oponente active efectos de monstruo y que haga mucho desastre, que es lo que actualmente pasa en este nuevo formato. Entonces realmente tener esta tercia de Inspector Border es una carta muy buena y es una carta que nos va a beneficiar bastante bien en este formato, Inspector Border. Ahora sí, pasamos con, se puede decir, nuestras cartas Hand Trap para este formato. Nibiru, una carta que siempre me ha gustado muchísimo, casi desde su salida ha sido relevante en casi todos los formatos. Realmente es raro en un formato que no ha sobresalido, pero es una carta muy buena. Y como saben, una carta que se está viendo últimamente más y realmente es muy necesario llevarla, sobre todo para parar los combos Snake Eye y todo lo relacionado con lo Fire King también, pero sobre todo el Snake Eye, eso sí no hay que pasarlo. Entonces realmente Nibiru, el origen primordial, una carta buenísima, una carta que recomiendo bastante llevar a 3. Igualmente una carta que nos podemos quitar muy fácil su token y ahorita verán cómo. Bueno, ya vieron algunas formas, sobre todo con nuestros monstruos. Por supuesto, también vamos a llevar 3 Dimensional Shifter. Dimension Shifter, una carta que
sinceramente a este deck no le pega nada, no nos afecta nada, es muy raro que nos afecte. Entonces realmente llevar 3 Dimension Shifter es esta carta bellísima que vamos a llevar a 3 en la estrategia, sobre todo contra esas estrategias que actualmente spaman muchas cosas de cementerio y tienen mucha invocación de ahí, va a hacer muchos efectos. Entonces Dimension Shifter, nuestra mejor hand trap también para este formato. Chulada. Y con esto pasamos a nuestras magias y las trampas. En este caso vamos a activar con una carta igualmente de útil, Violence Awakening Solo Activation. Solo Activation, una carta que creo que realmente ninguna hand trap le pega. Realmente es una carta muy buena. ¿Por qué? Porque pones una carta Violent, un monstruo Violent de péndulo de tu deck a tu zona de péndulo. Entonces realmente no estás generando una búsqueda a tu mano. Tampoco estás invocando, únicamente estás trayendo una carta de tu zona, de tu deck a tu zona péndulo. Entonces realmente creo que ninguna hand trap le pega, sobre todo lo que se llama Ash, Troll, creo que Troll no le pega, y en general creo que ninguna. Entonces es una carta muy muy buena para este formato, sobre todo, y aparte, como en general para todos los formatos, es una carta excelente, ya que realmente esa búsqueda es excelente. Y aparte tiene un segundo efecto para mover cartas de Violence de una zona a otra. Entonces muy muy buena también esa carta por ese efecto. Y ambos efectos los podemos utilizar el mismo turno, que es lo mejor de esta carta. Violence Awakening Solo Activation. En este caso vamos a seguir con otra carta también igualmente buena, pero únicamente vamos a llevar a 2. Violence Wars, The Place of Beginning. The Place of Beginning, una carta que nos va a buscar tanto Zenith Switch, una carta importantísima para la estrategia, como nuestros campos. Entonces igualmente este es un buscador 2x1, nada más nos destruimos una carta Violence, que nosotros controlemos en ese momento, una carta que nosotros controlemos, y podemos en ese momento añadirnos un Zenith Switch. Entonces muy muy bueno. Violence Wars, The Place of Beginning. Chulada de carta también, y un arte muy muy bonito que tiene esta. Y por último, bueno, no por último, pero nuestra carta, como les dije, es en el Switch, una carta muy muy básica, una carta que casi le dieron el arquetipo nada más por decir gracias por existir. Y pues únicamente esta carta nos va a servir para mover nuestros monstruos en el campo, en la zona de monstruos principales, pero como les dije, en eso se basa toda la estrategia del deck. Entonces por eso vamos a llevar 2 en el Switch, por si las moscas, por si nos llegan a destruir uno, ya que siempre pasa eso, nos destruyen uno, pero tenemos el segundo para flotar con este segundo Zenith Switch. Y vamos a pasar ahora sí con nuestros campos, porque sí, llevamos varios campos. Primero, nuestros campos Violence, vamos a llevar 2 Violence War Shinra Bansho, y vamos a llevar 2 Violence War Kugoni Waisen. Estas dos cartas van a ser esenciales tanto para invocar nuestros monstruos Violence, dígase los de atributo agua, como también nuestros monstruos Violent de atributo fuego. Cada uno dependiendo, pues, obviamente del campo que les corresponde. Y aparte cada uno tiene efectos muy interesantes, tanto como para poder bajar monstruos como para poder subirlos. Y por supuesto, estos funcionan en conjunto. Necesitas tener ambos campos o tener 2 campos activos. No requiere que sean estos 2 necesariamente, pero sí requiere que haya 2 cartas de campo en el campo. Entonces eso es muy muy bueno. Por esa razón vamos a llevar 2 de cada campo. E igualmente esto es por cuestiones de consistencia, para que el deck no se trabe mucho. Entonces por esa razón vamos a llevar 2 Conic Waisen. Para tener buena consistencia vamos a llevar 2 campos de cada uno. Y por supuesto vamos a llevar un campo que me gusta muchísimo y en esta estrategia es muy bueno, Summon Breaker. Durante nuestra main phase 1 se puede decir que evitamos que nuestro oponente haga desastre durante esa fase y poder que él pase directamente a la main phase, o también se puede arriesgar y pasar directamente a la end phase, pero eso ya es cuestión de él. Realmente le limitamos bastantes jugadas al oponente y es una carta muy muy buena, Summon Breaker, una carta que recomiendo bastante llevar, una carta que sin duda alguna le dará muchos problemas a nuestro oponente. Summon Breaker, una carta chulísima. Y como les dije, ya hay un deck en el canal donde pues hablo un poquito de cómo jugar esta estrategia. Y
vamos a terminar el main deck con nuestro Valiance Wave Masterface. Masterface, una carta que nos va a servir, es una interrupción extra del turno rival y una interrupción extra también poco común, sobre todo muy relacionado con lo que se hacen los Valiants, y pues depende de que nosotros movamos un monstruo de zona en ese momento. En este caso tiene dos efectos: que podemos subir el ataque de todos los monstruos Valiant que controlemos en nivel 5 mayor en 1200 puntos de ataque hasta el final de ese turno, o podemos mandar esta carta boca arriba en la zona de magias o trampas al cementerio y después elegir un monstruo de efecto que controle en la zona principal y poner ese monstruo en una columna como una carta de magia continua. Entonces es muy buena, ya que es una interrupción poco común. Realmente muchos no se esperan eso y actualmente sí les pega, sobre todo en las versiones cuando bajan algún monstruo link, cuando tratan de bajar o hacer el OTK que generalmente hacen los Snake Eye, pues esta carta los puede llegar a parar en seco. Eso les digo por experiencia, ya que les trabas ese monstruo en la zona de magias o trampas. Entonces es una carta muy buena y una carta recomendadísima llevar a 2. Realmente 3 no la llevo porque si lo se llega a trabar, entonces 2 es perfecto, la cantidad la que buscamos. Y ahora sí, pasemos rápidamente al extra deck para posteriormente seguir con nuestro side deck. Vamos a empezar ahora sí con nuestro extra deck y primero con nuestros primeros monstruos de fusión, los más básicos. Valiant Genesis Grand Duke, una carta que se podría decir que únicamente realmente su efecto es medio circunstancial. Casi siempre no vamos a querer buscar resolver su efecto luego. Realmente hay veces que su efecto tardará en resolver o cuando lo volvemos a invocar, entonces, o hasta la segunda copia. Entonces eso sí es un poco, se podría decir que es circunstancial, pero sobre todo por lo que nos importa este monstruo es que puede bajar muy fácil, únicamente sacrificando un monstruo a nivel 5 mayor que controlemos en una zona, bueno, abajo de una zona extra en nuestra zona principal. Entonces esa es la principal razón para bajar este monstruo, sobre todo sus stats de ataque como sus stats de defensa. Realmente es lo que nos importa, y que sea un monstruo de extra. Ahorita también van a ver por qué este monstruo es muy bueno, nada más por esta razón. Entonces vamos a llevar los Valiant Genesis Grand Duke, que aparte un gran arte. Este monstruo me gusta muchísimo, es un mecha muy guapo, está muy bueno ese arte. Y seguimos, por supuesto, con la Mamonaka de los Valiants. Una carta también muy buena. Esta sí recomiendo llevarla 2, sobre todo por cuestiones de que tu oponente luego te quiera quitar una copia, porque realmente esa carta sí llega a ser luego un problema si dejamos que empiece a jugar, que empecemos a jugar. Realmente casi siempre nada más vamos a sacar una copia, pero como les dije, por cuestiones de que existen también muchas cartas actualmente que pueden quitar cartas el extra, de que pueden quitar cartas de este estilo, pues tener 2 copias y que realmente a nosotros nos afecte tanto llevar tanto extra deck, pues nos facilita bastante llevar 2 copias por si nos quitan una y poder bajar la otra sin alguna dificultad. Pues la ventaja de este monstruo: fácil, es un efecto rápido el que podemos hacer, y durante la main phase podemos elegir un monstruo de efecto que nuestro oponente controle en la zona de magias o monstruos principal y poner ese monstruo como una magia continua. Se puede decir que es una interrupción muy similar a la que hacemos con la carta trampa de los Valiants. Es algo muy similar. Pero se supone que la ventaja de este monstruo es que, por ejemplo, si ya vi un monstruo con anterioridad y destruimos ese monstruo, bueno, bajamos primero el monstruo que tenía el oponente y se baja correctamente, destruimos ese monstruo que se encontraba abajo en la zona de magias o trampas y le hacemos daño igual a la mitad de su ataque. Entonces es muy bueno. Realmente ese texto viene únicamente hasta el final, que dice sí, igual, pierde ataque igual al ataque de ese monstruo. Entonces, como les dije, es un monstruo muy bueno. Tiene 2800 puntos de ataque, 2800 puntos de defensa. Si sus requisitos de invocación son algo no tan fácil, porque realmente para bajarlo necesitamos al joyo, pero realmente con todo el nuevo soporte que ha salido, con cómo funciona la estrategia como yo la llevo, es bastante fácil de que salga. Entonces realmente una carta muy buena, y por esa razón vamos a llevarla a 2. Mamonaka de los Valiants. Por supuesto, vamos a pasar con nuestro último monstruo de fusión, y yo digo también el estrella del extra deck.
Valiance con Abismo Valiance. Esta carta baja facilísimo. Es una carta que únicamente requiere que sacrifiquemos 2 monstruos Valiance a nivel 5 o mayor. Y como saben, en la estrategia llevamos bastantes monstruos que bajan muy fácil de esta manera. Y aparte, con Abismo lo que hace es poder activar tanto nuestras cartas trampa, ya que esta carta mueve monstruos durante el turno del oponente. También, cuando movemos esos monstruos, su segundo efecto es que podemos destruir alguna carta en el campo, entonces eso está muy bueno y realmente ese efecto no genera selección, entonces es una carta muy buena para esas cartas que eviten selecciones o que no podamos seleccionar. Y por supuesto también una carta con la mayor cantidad de ataques de los Valiant, 3000 puntos de ataque y 3000 puntos de defensa. Aparte de que, como en el mismo caso que con la Mamonaka o con Grand Duke, sus efectos de péndulo permiten que se puedan invocar desde la zona a la zona principal si están como una escala péndulo. Entonces está muy bueno y se pueden ir recuperando solitos. Por eso les dije también, nuestras cartas de recuperación de Extradeck son esenciales para que estos monstruos sigan flotando. Entonces por esa razón vamos a llevar 2 actos, una carta buenísima y la mejor carta en mi opinión que tienen los Binance en el Extradeck. Además muy fácil de salir. Por supuesto, vamos a pasar ahora al Extradeck de los Exit, en este caso Sky Cavalry. Esta carta que es una carta negación muy buena. Por supuesto vamos a seguir con Vaquero Gaga, una carta para hacer daño. Únicamente esta carta es por tiempo, por cuestiones de ir a un torneo. Entonces esta carta es buena para saber, bueno, cuando tu oponente tiene más puntos de vida, utilizar, quitar puntos de vida y pues hacerle la maldad. Ahora sí, número 41, Babushka el Tapir. Realmente Babushka se puede decir que es un flotador cuando no tenemos la gran cosa, no tenemos una muy buena mano y en combinación con nuestro campo y otras cosas, pues Babushka es una carta para detener excelentemente al oponente. Por supuesto, vamos a llevar un Morador del Abismo para detener sobre todo efectos en cementerio y realmente detener muchas estrategias también actualmente. Esos son los 4 monstruos de Exit que vamos a llevar. Realmente buenas opciones. Si ustedes tienen otras opciones pueden colocarlas. Y ahora sí pasamos con nuestros monstruos Link, que también tenemos bastante. Crossship se puede decir que es una carta que nos va a servir bastante bien, sobre todo en algunas cuestiones cuando queremos bajar más monstruos en nuestra mano. Y como saben, su efecto de fusión es que pues nos permite bajar más monstruos de nuestra mano, lo cual lo hace bastante bueno. Ahora, una carta que me parece bastante excelente en esa estrategia, Black Luster Soldier, Soldier of Chaos. Realmente una carta que va a obtener su primer efecto de que no puede ser el primero, que es, si esta carta fue invocada usando un monstruo nivel 7 o mayor con material, tu oponente no puede elegir esta carta con efectos de cartas. Además, este no puede ser destruido por cartas de efectos de cartas. Entonces es muy bueno. Y por supuesto, los otros 3 efectos que es durante la batalla. Ahora sí, otra carta que vamos a llevar, Dragón Borrecarga. Borrecarga, un monstruo muy bueno también, un monstruo que me parece excelente para evitar selecciones del oponente, para robarnos monstruos. Como saben, este deck le gusta robarse monstruos, entonces Borrecarga también va a ser esencial en esta tarea. Y por supuesto vamos a llevar también otro Link 4, War Dragon Celantis. Celantis, una carta que como vieron ha hecho muchos destrozos últimamente, sobre todo con este OTK que puede realizar con el deck de fuego, con los Snake Eye, con la princesa de fuego. Entonces es muy bueno ese Celantis, sobre todo para quitarte algunos monstruos. Entonces es excelente y realmente, como les dije, pues por ejemplo en este caso Dominator Duke, que es nuestro Valiance que roba, pues por ejemplo nos podemos robar otros monstruos de rango 4 de Link 4 que tenga nuestro oponente y utilizarlo para bajar a nuestro propio Celantis. Entonces es una carta muy buena por esa razón también. Y por supuesto otra carta para robarnos monstruos, como les dije, nos gusta robarnos monstruos en esta estrategia, Underworld Goddess de Closed War. Esta carta específicamente va a bajar únicamente para quitarnos algunas cartas molestas que tenga el oponente y podernos quitar esos monstruos molestos como material. Sin duda alguna, 5 opciones de links muy buenas, sobre todo los últimos 2 me parecen las más interesantes, sobre todo
como les dije, con el Bow Recarga, ya que pues es robar. El arquetipo se trata en eso, en tratar de robarle al oponente sus monstruos para utilizarlos a nuestro favor. Chuladas de monstruos y sobre todo el arte de Celantis y el Bow Recarga junto con el Break Cluster, hartazos. Y ahora sí, sin más, pasemos al side deck, ahora sí, para acabar este deck profile. Ahora sí, pasemos a la última parte y en este caso va a ser el side deck. En este caso vamos a traer Droll en Lockbeard, una carta muy buena, una carta que nos va a hacer parar a muchas estrategias de cualquier forma, entonces realmente es muy buena. Esta carta en general para casi en seco al Snake Eye pueden seguir jugando, pero sí tienen que gastar bastantes recursos tirando o utilizando los que tienen en mano para dejar un campo estable o bastante bueno. Y en este caso con Roller en Lockbeard pues evitamos que tengan esa recuperación que tendrían al momento de añadirse estas cartas. Por esa razón vamos a llevar 3 Droll en Lockbeard, una carta muy buena, recomendadísima llevar en este formato. Por supuesto vamos a llevar también otra opción excelente, en este caso otra Hand Trap, Bella Fantasma y Mansión Embrujada, una carta también para evitar todos estos efectos del oponente en el cementerio. Entonces va a ser muy bueno, por esa razón también vamos a llevar 3 bellas, una carta buenísima, sobre todo para quitarte cosas que quiera traer de vuelta a tu oponente, para quitarte monstruos que vayan a revivir. Entonces una opción excelente, la bella. Y con esto pasamos o terminamos nuestros monstruos y pasamos a nuestras magias. En este caso vamos a llevar una carta que tal vez me dirán por qué la llevo. Hollow Giants, el hueco de los gigantes. Una carta que ya tiene sus años realmente. Creo que desde que inició la pandemia. Tiene esta carta ya 4 años, ha de tener. Es una carta muy buena. ¿Por qué? Porque realmente nosotros en los Valiants, como se vieron o como vieron a continuación, realmente nuestros monstruos Exceed y bueno, nuestros monstruos Exceed, Lynx sobre todo, son un complemento a la estrategia. ¿Y qué hace Hollow Giants? Para quienes no sepan, pues lo vamos a leer. Dice, activa esta carta solo si ambos jugadores controlan un monstruo que fue invocado especialmente del extra deck. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Niega los efectos de los monstruos invocados de manera especial del extra deck. Todos, o sea, niega los efectos de todos los monstruos invocados especialmente del extra deck. Y como les dije, es un formato con mucho extra deck, sobre todo enfocado en los monstruos Lynx. Eso lo digo por lo Snake Eye sobre todo y por lo Fire King, que son estrategias que giran en torno a la invocación Link, a poder bajar Links, bajar. Dígase, por ejemplo, el propio OTK del Celantis es gracias a todas esas cartas que puedes bajar. Entonces esta carta estarías bloqueando por completo esa parte y no estarías bloqueando tus monstruos invocados especialmente de otra manera, por ejemplo, dígase del main deck. Entonces es una carta muy interesante para ir contra estas estrategias. Y dice, niega los efectos de esos monstruos invocados del extra deck. Y si un monstruo es destruido por batalla envolviendo 2 monstruos que fueron invocados de manera especial del extra deck, manda esta carta al cementerio. Y también el jugador que controlaba esos monstruos o los jugadores toman 1000 puntos de daño. Entonces también es una carta muy buena para ir sobre tiempo. Por ejemplo, esta carta, y como les dije, es una opción muy buena. ¿Por qué? Y eso es lo que les decía, esta chulada de monstruo, este monstruo que baja facilísimo, es una fusión que baja con un material, hay que tenerlo en cuenta. Literal, podemos bajar lo bajamos este monstruo fácilmente, por ejemplo, y después activamos Hollow Giants y ya tenemos, se podría decir, que un skill drain para el oponente. Entonces es una opción bastante viable llevar esta carta y me ha gustado últimamente ahorita que la he puesto, de alguna manera he probado. Entonces realmente es una carta excelente, me gusta muchísimo. Les digo, es una carta muy específica para la estrategia, sobre todo para esta, porque realmente otras estrategias sí pueden bajar monstruos con un material del extra deck, pero por ejemplo no les conviene tanto porque ellos sí juegan mucho en base al extra deck. En nuestro caso no, nosotros no jugamos tanto en el extra deck, es un complemento muy bueno, eso hay que admitirlo, es un complemento muy bueno nuestro extra deck, pero no es lo único con lo que jugamos. Entonces Hollow Giants, una opción bastante interesante, bastante buena. Entonces para que lo tengan muy en cuenta, Hollow Giants, una carta excelente. Y vamos a seguir con
Cosmic Cyclone. Cosmic Cyclone, una carta que, como saben, el popular, esta carta, la serpiente, yo le digo, dígase todos los Snake en general que pueden también colocarse, dígase como cartas mágicas o trampas, pues Cosmic Cyclone te lo quita, dígase los campos, también los quita. Entonces tener esta opción para quitar cosas, entonces es muy muy buena, y aparte las destierra, lo que hace aún mejor esta carta. Muy buena Cosmic Cyclone. Llevarla a 1, llevarla a 3 es la mejor opción y realmente uno de los mejores side deck actualmente. Y por último, una carta que se está llevando mucho, sobre todo para detener al oponente en segundo turno, pues Summon Limit. En nuestro caso, no va a ser como para detenernos a nosotros también, porque realmente Summon Limit no nos afecta casi nada. Podemos cambiarlo por nuestros campos, que ya vieron el Summon Breaker, pero tenemos el Summon Limit también, que tenemos esta carta que limita aún más las invocaciones, es aún más opresiva, y en este caso sí estarías limitando por completo las invocaciones a ambos jugadores, pero realmente a nosotros no nos afectaría tanto, ya que tenemos monstruos muy fuertes de main deck que podemos invocar luego y podemos tirar sus efectos para aprovechar sus pues sí, la invocación, ¿no? Entonces realmente Summon Limit es una carta muy buena, sobre todo en esta estrategia, ya que no nos afecta tanto, pero sí al oponente. Entonces una carta excelente, una carta que recomiendo bastante llevar. Entonces esto sería todo, y por último pasemos al análisis de Dunsparce. Y por último, para acabar rápidamente este deck profile, por supuesto, nuestro análisis que siempre realizamos en el canal. En este caso, vamos a empezar con los pros. Es una estrategia que realmente, ¿cómo le podría decir? Pues es una estrategia que realmente ahorita muy pocas interrupciones. Realmente el Cosmic Cyclone es la única interrupción fuerte que a nosotros sí nos pega, porque nosotros utilizamos nuestros monstruos péndulo, y por ejemplo si nos llegaran a quitar a nuestros buscadores con la Cosmic Cyclone, pues sí nos pega algo, ¿no? Entonces es creo que de las pocas cartas de side que realmente nos pegan, porque como vieron, hasta nuestro propio side, dígase Drolen Lockbeard, dígase el propio Summon Limit, dígase otras cartas como la Ash, pues realmente a la estrategia no le pegan tanto. Entonces es un punto bastante bueno, es un pro bastante bueno en este formato. Es una estrategia que ahorita que le estoy probando es bastante viable, curiosamente. Entonces me ha gustado bastante cómo se ha desenvuelto. Sería irlo a probar ya en físico, más en este caso, y sobre todo un torneo grande para ver qué tanto se puede desempeñar, pero es una estrategia muy muy buena. También una carta que es un deck péndulo que realmente no genera excesiva búsqueda. Realmente tal vez buscamos 4 5 cartas a lo mucho por nuestro turno cuando tenemos una excelente mano, pero de ahí en fuera no buscamos tanto, y de ahí en fuera empezamos a jugar en base a lo que nosotros tenemos en mano. Y también la recuperación de la estrategia es muy muy buena, eso hay que tenerlo también en cuenta. Si ya juegas la estrategia con anterioridad o la has jugado y tienes cierto bagaje de cómo funciona la estrategia, puede ser una base muy buena y hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, sus monstruos fusión son interrupciones que no cualquiera se espera. Dígase, las interrupciones son interrupciones raras hasta cierto punto, entonces muy bueno por ese lado. Y por supuesto también la facilidad de quitarle monstruos al oponente con nuestras cartas que tenemos, entonces es muy bueno, nos los podemos robar y aprovecharlos a nuestro favor, entonces eso hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y ahora sí, pasamos a los contras. En los contras realmente el único pero que le pongo tal vez sería algunas cartas que lleven como side, como Cosmic Cyclone, como les acabo de decir en los pros, o por ejemplo otra carta que les pega bastante y he visto que algunos decks la llevan en su side deck, Anti-Spell Fragrance. Anti-Spell Fragrance sí le pega bastante la estrategia, realmente como todo deck péndulo en general. La Anti-Spell Fragrance es una carta que les pega bastante a los decks péndulo, entonces eso sí hay que tenerlo muy muy en cuenta. Pero realmente otro contra que le ve actualmente, pues realmente ninguno, porque también la estrategia es bastante consistente de esta forma que la armé, entonces realmente no vas a tener casi en ningún momento malas manos. Sí vas a tener tal vez de manos medias a buenas o muy buenas, pero jamás tal vez una mano muy mala con lo que no puedes hacer nada. Eso sí es casi
ya actualmente soluciona ese problema. Entonces de ahí en fuera es una estrategia excelente, la recomiendo bastante. Y más, les recuerdo, como les dije en un inicio, vayan a pasar a ver el video de los Binance que ya tenemos aquí en el canal. Sin más, espero les haya gustado este nuevo deck profile y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!